Desde la Patagonia, ciencia y tecnología, Cursas te conecta con saber y energía. Desarrollo web y software libre, sistemas que crecen, futuro que vive. Universidad del Comahue formando en libertad. Bienvenidos al podcast del Departamento de Ciencia y Tecnología del Cursas. Hola, bienvenidos al podcast del Departamento de Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, si están estudiando alguna tecnicatura en informática, ya sea desarrollo web, administración de sistemas o software libre, les va a sonar familiar, o al menos les va a resolver un montón de dolores de cabeza: los contenedores. ¿Alguna vez les pasó de tener un proyecto que funcionaba perfecto en su máquina, pero cuando lo pasaban a la de un compañero, o peor aún, al servidor de producción, ¡pum!, todo explotaba? El famoso "en mi máquina funciona", ¿viste? Bueno, ese es el problema que vinieron a solucionar herramientas como Docker y su primo hermano Podman. Hoy vamos a charlar sobre cómo instalar y empezar a usar estas maravillas, tanto el motor puro de Docker en Linux como la versión de escritorio para Windows y Linux, y también le vamos a dar una mirada a Podman, esa alternativa de código abierto que está ganando cada vez más terreno. Así que pónganse cómodos, preparan el mate y arrancamos. Vamos a empezar por la experiencia más pura de Docker, el Docker Engine en Linux. Esto es ideal para entornos de servidor, para automatización o cuando simplemente querés tener el control total desde la línea de comandos, sin interfaces gráficas ni extras que no necesitas. Pensemos en esto como el corazón de Docker, el motor que hace que todo funcione. Para instalarlo en una distribución como Ubuntu, que es recontra popular entre nosotros, el proceso es directo, pero hay que seguir los pasos oficiales para no armar un quilombo. Primero, y esto es clave, si tienen alguna versión vieja de Docker instalada, hay que desinstalarla para arrancar con una base limpia. Después, vamos a necesitar algunos paquetes de requisitos previos, como apt, transport, https, k-certificates, curl, gnpg y lsb-release. Estos nos van a permitir que nuestro sistema se comunique de forma segura con los repositorios de Docker y verifique la autenticidad de los paquetes. Una vez que tenemos eso, el siguiente paso es agregar la clave GPG oficial de Docker. Esto es una medida de seguridad fundamental, porque nos asegura que los paquetes que vamos a descargar son realmente de Docker y no fueron manipulados por nadie más. Después de agregar la clave, configuramos el repositorio estable de Docker en nuestro sistema. Esto le dice a apt, el gestor de paquetes de Debian y Ubuntu, dónde encontrar los paquetes de Docker. Con el repositorio configurado, actualizamos el índice de paquetes de apt con sudo apt update y ahora sí estamos listos para instalar los componentes principales. Docker CE, que es el Docker Community Edition, el motor en sí, Docker CE CLI, la interfaz de línea de comandos para interactuar con Docker, y Containerd, que es un runtime de contenedores de bajo nivel que Docker usa por debajo. Un paso post-instalación que es crucial y que a muchos se les olvida es configurar Docker para que lo puedan usar como un usuario no root. Por defecto, solo el usuario root o los usuarios con sudo pueden ejecutar comandos de Docker. Para evitar tener que poner sudo cada vez, que no es lo más seguro ni cómodo, agregamos nuestro usuario al grupo Docker, con sudo y usermod ag docker pesos user. Después de esto, es importante cerrar la sesión y volver a iniciarla para que los cambios surtan efecto. Una vez hecho todo esto, pueden verificar que anda bien ejecutando docker run hello-medio world. Si ven un mensaje que les da la bienvenida y les dice que la instalación fue exitosa, ¡felicitaciones! Tienen el motor de Docker funcionando. Piensen en el Docker Engine como tener un taller especializado y livianito, justo con las herramientas que necesitas para tu aplicación, sin nada extra. Es potente, eficiente y te da un control granular ideal para cuando querés que tus aplicaciones corran de forma consistente en cualquier servidor. Ahora, pasemos a la otra cara de la moneda, la que muchos de ustedes probablemente usen en su día a día de desarrollo. Docker Desktop. Si el engine es el motor puro, Docker Desktop es como el centro de comando completo, con una interfaz gráfica, botones y un montón de funcionalidades integradas que hacen la vida del desarrollador mucho más fácil. Docker Desktop está disponible tanto para Windows como para Linux y Mac, y su principal ventaja es la comodidad. Te ofrece una interfaz gráfica para gestionar tus contenedores, imágenes, volúmenes y redes. Además,
viene con herramientas integradas como Docker Compose, que te permite definir y ejecutar aplicaciones multicontenedor con un solo comando, y hasta un clúster de Kubernetes para que puedas empezar a jugar con la orquestación de contenedores sin salir de tu máquina. La instalación en Windows es bastante sencilla. Bajás el instalador desde la página oficial de Docker, le das doble clic y seguís los pasos del asistente. Pero acá hay un detalle importante. En Windows, Docker Desktop requiere WSL, el subsistema de Windows para Linux versión 2. ¿Qué es WSL? Básicamente es una capa de compatibilidad que te permite ejecutar un kernel de Linux completo dentro de Windows. Esto es fundamental porque Docker, en su esencia, es una tecnología de Linux. WSL le da a Docker Desktop el entorno Linux que necesita para funcionar de forma eficiente y con un rendimiento casi nativo. Si no lo tienen instalado, el propio instalador de Docker Desktop los va a guiar para configurarlo. Una vez instalado, van a tener un icono en la barra de tareas, desde donde pueden acceder a la interfaz gráfica, configurar recursos y ver el estado de sus contenedores. Para los que usan Linux en su escritorio, también hay una versión de Docker Desktop. Si bien en Linux ya tenemos el Docker Engine, que es más liviana y súper recomendada, la versión Desktop nos aporta esa interfaz gráfica y la integración con otras herramientas que mencioné que puede ser repiola para el desarrollo local. La instalación es similar. Descargan el paquete .dev o .rpm según su distribución y lo instalan. Así que, mientras el Docker Engine es la potencia base para entornos de servidor, Docker Desktop es la navaja suiza para el desarrollador, con todas las comodidades para trabajar con contenedores en su máquina local. Pero, ¿qué pasa si les digo que hay una alternativa de código abierto que es compatible con Docker, pero que tiene una filosofía un poco diferente? Les hablo de Podman, una herramienta de gestión de contenedores que está ganando mucha tracción especialmente en el ecosistema de Red Hat y en el mundo del software libre. La característica principal y más distintiva de Podman es que es daemonless, es decir, no necesita un demonio o servicio en segundo plano para funcionar. ¿Y esto qué significa? Docker, por ejemplo, tiene un demonio central que se encarga de gestionar todos tus contenedores. Si ese demonio falla, todos tus contenedores se caen. Además, ese demonio suele rodar como root, lo que puede ser un riesgo de seguridad si no se configura correctamente. Podman, en cambio, no tiene ese punto único de fallo. Cada contenedor se ejecuta como un proceso hijo de Podman y, lo más importante, puede ejecutar contenedores sin privilegios de root, lo que se conoce como rootless containers. Esto es una ventaja enorme en términos de seguridad y flexibilidad. Lo más loco de Podman es que es casi un drop-in replacement para Docker. Esto significa que la mayoría de los comandos que usás con Docker los podés usar con Podman simplemente cambiando Docker por Podman. Donde decías Docker Run, ahora decís Podman Run. Donde decías Docker Build, ahora decís Podman Build. Es una compatibilidad impresionante que facilita mucho la migración o el uso indistinto de ambas herramientas. La instalación en Podman en Linux suele ser más sencilla que la del Docker Engine, ya que muchas distribuciones lo incluyen en sus repositorios oficiales. Por ejemplo, en Ubuntu, un simple sudo apt install podman suele ser suficiente. También existe un Podman Desktop, que te da muchas más funcionalidades y te permite tener una interfaz gráfica para ver y gestionar todo lo relacionado con tus contenedores. Entonces, ¿por qué considerar Podman? Por la seguridad que ofrecen los contenedores sin root, por su arquitectura sin demonio que lo hace más robusto y fácil de integrar con herramientas como systemd, y por su compromiso con el código abierto y los estándares de la OCI, la Open Container Initiative. Es como un primo hermano de Docker que aprendió a hacer las mismas cosas, pero con un enfoque un poco más libre y seguro desde el diseño. Bueno, llegamos al final de este recorrido por el mundo de la instalación de contenedores. Hoy charlamos de Docker Engine, esa potencia pura para servidores Linux, exploramos Docker Desktop, la solución todo en uno para desarrolladores en Windows y Linux, y le dimos una mirada a Podman, la alternativa de código abierto que nos ofrece seguridad y flexibilidad sin un demonio central. La clave de todo esto es entender que los contenedores, ya sea con Docker o con Podman, son una herramienta fundamental en el desarrollo y la administración de sistemas modernos. Nos permiten empaquetar nuestras aplicaciones con todas sus dependencias, asegurando que funcionen de la misma forma en cualquier entorno, eliminando el famoso "en mi máquina funciona". Así que mi consejo es que no se queden solo con la teoría. Instalen Docker Engine en una máquina Linux, prueben Docker Desktop en su equipo de desarrollo y anímense a jugar con Podman. La mejor forma de aprender es experimentando. ¿Cuál de estas herramientas les parece más útil para estudiar o para su laburo? ¿Ya usaban alguna? ¿Tienen alguna experiencia para compartir? Nos encantaría leer sus comentarios.
No se pierdan el próximo episodio donde seguiremos desentrañando el fascinante mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima! Esto fue el podcast de Saber Compartido, donde el código inspira y el futuro es construido. Ciencia y tecnología desde el sur argentino, con el curso hacia el coma, voy marcando el camino. Hasta la próxima y que siga la conexión.